Shalom Aleichem, Ezrat Hashem. Vamos a comenzar con la Mishnah número 2 del primer capítulo de Masejet Shabbat. Vamos a aprender en esta Mishnah cierto tipo de decretos que instituyeron Jajamim, los sabios, que la persona no realice ciertas acciones cercano al tiempo del rezo de Minjá, por temor a de que si la persona va a comenzar con estas acciones, se le va a pasar el tiempo y va a terminar perdiendo el tiempo de Minjá del rezo. Y ustedes seguramente van a preguntar por qué en Masejet Shabbat, que habla de Shabbat, tenemos que estar hablando de esto, que son leyes que corresponden a todos los días de la semana. La respuesta es que vamos a ver en la próxima Mishnah, en la Mishnah 3, de que también Jajamim instituyeron ciertos decretos que tienen que ver con cercano a la entrada de Shabbat, que también está prohibido hacer ciertas acciones para que la persona no se le pase el tiempo y no va a darse cuenta y va a terminar transgrediendo el Shabbat. Entonces, ya que son parecidas, entonces Jajamim la pusieron juntas. Y ya que las que tienen que ver con Hol, con los días de la semana, con el rezo de Minjá, son menos y no hay tanto para estirarse en eso, entonces Jajamim lo pusieron primero y en las próximas Jajamim se estiran más. Esto es para entender por qué acá en la mitad de Masejet Shabbat está esto. Esto es la primera introducción que necesitamos para entender la Mishnah. Otro punto importante hay que saber de que nosotros sabemos que los Jajamim, cuando instituyeron los rezos de Shaharit y Minjá, lo pusieron en forma paralela a los korbanot, los sacrificios del korban atamid, que era un sacrificio que se hacía en el Beit HaMikdash todos los días. Entonces, ya que hoy por hoy no tenemos la posibilidad, Bezrat Hashem, muy prontamente podremos volver a traer sacrificios, pero ya que no tenemos la posibilidad de hacer el korban atamid, entonces Jajamim dijeron que los tiempos van a ser paralelos. En el tiempo que se podía hacer el korban atamid de la mañana, entonces ese es el tiempo de Shaharit, y también el korban atamid de la tarde, hacia ahí hacemos el rezo de Minjá. El rezo de Minjá, que es paralelo al korban atamid, como dijimos, es desde la 6:30. Estas horas no son horas de reloj 60 minutos, sino que son horas alágicas, las cuales se definen agarrando, por ejemplo, desde el amanecer hasta que salen las estrellas, se agarra todo el tiempo que hay en ese transcurso y se divide en 12, y lo que sale, esa es cada hora, depende de la estación del año, depende de la época del año, entonces las horas cambian, a veces son de 50 minutos, a veces son de 65 minutos, no importa. Desde la 6:30 era el tiempo que se podía hacer el korban atamid de la tarde, así que nosotros ahí hacemos Minjá, desde la 6:30 alágica, como dijimos. En forma simple, el korban atamid, a pesar de que se podía empezar desde esa hora, pero se hacía en forma práctica desde la hora 9:30. Eso lo vamos a llamar, con respecto a Minjá, Minjá Ktaná. La Minjá del mediodía es Minjá Gdolá, ese es el tiempo, y la Minjá más llegando al atardecer, eso es Minjá Ktaná, porque ya queda poco tiempo para que termine el día. De todas maneras, los decretos que dijeron Jajamim, que instituyeron Jajamim de que no se puede realizar ciertas acciones, es incluso cercano al tiempo de Minjá Gdolá, es decir, que incluso que todavía queda mucho tiempo por delante, de todas maneras Jajamim ya dijeron que la persona no empieza a hacer las acciones que vamos a ver ahora en la Mishnah. Y ahora, después de esta introducción, podemos empezar la Mishnah. Dice la Mishnah así: Lo ishev adam lifnei asapar samuch la minjá ad sheitpalel. Que la persona no se siente frente al peluquero cercano al tiempo de Minjá hasta que rece. Cercano significa media hora antes, o sea que desde la 6:00, desde que empieza a la hora 6, ¿sí? 6:30 sería el tiempo de Minjá, desde las 6, ya media hora antes de Minjá, la persona no puede entrar al peluquero porque tenemos miedo que se le rompan las tijeras, lo que sea, y al final la persona va a quedarse enredado con ese tema y va a perder el tiempo de Minjá. Este es el primer caso. Segundo caso, dice el Mishnah: Lo ikanes adam le merhatz, que la persona no entre al merhatz, es decir, a ducharse, pero se está hablando en las épocas de antes que se hacían como si fuera un sauna. Hace entonces que tenemos miedo que la persona se va a desmayar y va a terminar perdiendo el tiempo de Minjá. Velole burseki. Burseki es el lugar donde se trabajan los cueros con todo tipo de materiales químicos, y la persona va a ver que ahí está perdiendo, está teniendo cierta pérdida económica, sus cueros se están arruinando y se va a terminar ocupando de esto y al final se le va a pasar el tiempo de Minjá. Velole ejol,
y no le dejó significa que no empiece a hacer seudá, que no empiece a comer. Veloledin, y también los dayanim, los jueces, no pueden empezar un juicio. Todo esto es cercano al tiempo de Minjá, media hora antes de Minjá, que no se empiece con ninguna de estas acciones porque tenemos miedo que se pase el tiempo. Veimit hilu, ¿qué pasa si de todas maneras la persona empezó en alguna de estas acciones? En mafsikim, no se corta, es decir, que la persona puede seguir con lo que empezó, no tiene que cortar y hacer la tefilá, puede seguir, a pesar que no tenía que haber empezado, pero ya que empezó, puede seguir siempre y cuando que todavía le queda tiempo para rezar el rezo de Minjá. Ahora, ¿qué significa que empezó? Cada uno tiene su momento. Por ejemplo, ¿cuándo se llama que la persona ya empezó a cortarse el pelo? Desde el momento que le pusieron el delantal para que no se le caigan los pelos arriba, eso se llama que empezó. Cuando él entró a la peluquería todavía, eso no se llama que empezó. Llegó el tiempo de Minjá, tiene que cortar. Pero si ya se sentó y ya le pusieron el delantal, se llama que empezó. Lo mismo el merhatz, es cuando la persona se sacó las vestimentas cercanas al cuerpo, las más interiores, o cuando se puso la bata que se pone especial para entrar a donde se hacen los cueros. Lejol es cuando la persona ya hizo netilá, si ya está todo listo pero todavía no hizo netilá, no se considera que empezó. Y el juicio es cuando ya los jueces se pusieron el talit, que los jueces se tienen que poner talit para hacer juicio. En el momento que ya se pusieron el talit, entonces ya se considera que empezaron y no tienen que seguir. Ahora sigue la Mishnah y prestar atención. Ahora la Mishnah, por lo menos según la explicación normal de los comentaristas principales, es ahora otro tema. Ahora se está hablando de otras personas. Ahora dice la Mishnah así: Mafsikin likrot kriyat shema. Sí, hay que cortar, hay que interrumpir para leer el kriyat shema. Y aquí, ¿de qué se está hablando? Aquí se está hablando de Talmidei Jajamim muy grandes como Rabbi Shimon Bar Yochai, que no paran un minuto de su estudio. Si están estudiando Torah, tienen que, incluso que están estudiando Torah, gente como Rabbi Shimon Bar Yochai, gente de ese nivel, que no frenan el estudio por nada. De todas maneras, para Kriyat Shema, que es de la Torah y tiene un tiempo fijo de la Torah, tienen que interrumpir el estudio y leer el Kriyat Shema. Ve'en mafsikin letfilá. Pero si están estudiando y llegó el tiempo de tefilá, no tienen que interrumpir para hacer tefilá. Y ustedes seguramente van a preguntar, entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los grandes Talmidei Jajamim como Rabbi Shimon Bar Yochai? Nosotros también, si empezamos en alguna de estas acciones, no tenemos que frenar para tefilá. Y aquí los Talmidei Jajamim también, si están estudiando, no tienen que frenar, interrumpir para hacer tefilá. La diferencia es muy fácil. La diferencia es que nosotros todo lo que podemos no interrumpir es siempre y cuando que queda tiempo para rezar. Pero si se va a pasar el tiempo, entonces no se puede. Hay que frenar, hay que interrumpir y rezar. Mas sin embargo, estos Talmidei Jajamim como Rabbi Shimon Bar Yochai, si están estudiando, no tienen que interrumpir, incluso que va a pasar el tiempo de la tefilá. ¿Y por qué? Porque de la Torah en forma básica no hay un tiempo específico para rezar, suficiente con una vez por día, en cualquier momento del día. Entonces, ya que no hay un horario fijado de la Torah, sino solamente de Rabanán, entonces Talmidei Jajamim de esta índole, que no frenan su estudio por nada, entonces no tienen que frenar no tienen que interrumpir para hacer tefilá. Pero Kriyat Shema, que es de la Torah, sí tienen que interrumpir. Nosotros, por supuesto que incluso para rezar tenemos que interrumpir el estudio o lo que estemos haciendo para rezar. Con esto concluimos la Mishnah. Barajá be'atzlajá.